para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que continúa con nosotros aquí esta noche. Es noche de lunes, es noche para opinar y como cada semana saludo con gusto a mis compañeros Raúl Frías, director editorial de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias Torreón y Marta Reyes, colaboradora de Mega Noticias TVC. Muy buenas noches a todos y bueno, como siempre, sin más preámbulos, damos inicio con el tema del que todos hablan, la negociación México-Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles. ¿Qué costo político, económico y social va a tener este acuerdo? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Una de las muchas columnas que abordan esta mañana el acuerdo alcanzado en Washington es la que publica Enrique Quintana en El Financiero y que lleva por título Ni gran triunfo ni motivo de vergüenza. Para Quintana, el resultado del gobierno mexicano fue un éxito, pero provocado por un error. El acuerdo alcanzado tiene costos para México, pero a mi parecer menores a los que hubieran tenido los aranceles. En ese sentido se logró un éxito, pero la errática política migratoria mexicana fue la que propició la amenaza de Trump. Ojalá este gobierno aprenda de los aciertos y los errores. Me parece que es una de las columnas más equilibradas de todas las que se han publicado este día, Marta, Paco, Víctor, y que hablan de este tema. Sin duda el tema más importante que ha habido en los últimos tiempos en esta relación compleja entre México y Estados Unidos, en este compartir de 3,000 kilómetros de frontera, en un comercio intenso, importante para ellos e importante para nosotros, pero quizás para nosotros más dependiente. Y de ahí la importancia de la columna del señor Quintana del Financiero, donde me parece que en un punto equilibrado habla de lo que pudo haber sido peor, que es precisamente la no aplicación de estos aranceles del 5 al 25 que había advertido el presidente estadounidense si México no controlaba su migración por el sur. Y es que es evidente, lo hemos visto, lo hemos transmitido, la frontera sur de México es una coladera, se pasa por el Suchiate en balsas, nadando, cruzando por el puente, nada detiene a esta ola de migrantes que fue alentada, además, que eso estará seguramente a consideración de ustedes, fue alentada desde el mismo gobierno. Es evidente que el presidente López Obrador, en ese afán de este gobierno centralista, nacionalista, bueno, dio y dijo que había oportunidades de trabajo para muchos centroamericanos y esto pareciera que alentó que muchos más buscaran llegar a México para luego dar el brinco hacia los Estados Unidos. Bien dice Quintana, coincido con él, en que el costo pudo haber sido peor. Afortunadamente, bueno, en cuestión económica, vamos a ver qué resulta de esto, pero no nos olvidemos de que Trump está en campaña. Exacto. Y en campaña Trump puede hacer cualquier cosa, ¿eh? Oye, y que la elección, ¿cuánto es? En noviembre del 2020, ¿no? O sea, nos queda mucho, así que primera de muchas. No, bueno, además estamos hablando de que hay un término de 90 días para ver cómo van las cosas. Y aquí lo comentábamos en la cobertura especial de Mega Noticias en torno a este gran festejo. La primera pregunta que haría, ¿hay algo que festejar? Pues yo coincidiría con... Yo creo que el festejo que vimos en días anteriores es en cierto sentido tuvo mucho de exceso, ¿no? Y también de mucho de descontrol y además de mensajes muy ambiguos. Yo me daba la impresión de que estaba yo viendo una especie de como de novela ficción de García Márquez, porque igual se hablaba de religión, que igual se hablaba de valores, que igual se hablaba de Mesías, igual. Realmente para mí fue muy poco afortunado ese evento, aunque hay quien dice, demostró un espaldarazo total para el presidente. Hay una frase en política que dicen que en política hay un solo error y lo demás son consecuencias. Y yo creo que aquí no hay por qué buscarle por el otro lado. El gran error fue el de Andrés Manuel López Obrador al tomarse a la ligera todo este problema de la migración y abrir las puertas bajo el concepto de respeto a los derechos humanos y los hermanos y demás. Y eso finalmente terminó generando toda esta problemática que hasta apenas ayer la estábamos superando. Coincido con lo que ha dicho Raúl y con lo que has dicho tú, Víctor, en cuanto a ese llamado del presidente López Obrador a prácticamente decirles, vengan, aquí va a haber trabajo, va a haber educación, salud, van a tener vivienda.
Pero no olvidemos, este es un problema añejo que tiene su origen en errores de otras administraciones que prácticamente no ha importado. La frontera sur es porosa, como bien lo dices, Raúl, pero es porosa de hace siglos. Hoy, sí, pero que sí hoy se alentó, pero que sí se alentó con este discurso de este nuevo gobierno. La propia Secretaría de Gobernación emitió discursos y creó acciones que motivaron que se vieran caravanas constantes. Digo, siempre hemos tenido caravanas en México, pero me parece que en estos primeros meses de gobierno se ha incrementado de manera alarmante. Digo, México tiene una esencia humanista y de respeto a los derechos humanos y de acogimiento de acuerdo a los tratados internacionales y etcétera. Pues sí, entonces, pero primero atiende a los de adentro. Sí, digo, aquí yo lo entiendo y creo que lo estamos viviendo y estamos viendo las consecuencias de esa política. Lo que se está viviendo con respecto a lo que va a ser la crisis en México, porque si México no tiene empleos suficientes para sus nacionales, pues una enorme cantidad de pobres. Exacto, que creo que eso será a largo plazo y más con la decisión. A ver, pero también... Sí, pero también habría que ubicar esto en contexto. Como bien lo dice Enrique Quintana, esta situación habría que analizarla en un contexto mucho más amplio. Y yo me voy más allá todavía de la columna de Enrique Quintana. Hay que tomar en cuenta la gran responsabilidad que tienen los Estados Unidos para con estos países centroamericanos. Estaba yo leyendo la otra vez un artículo en el que se daba cuenta en los últimos años tan solo de 11 intervenciones estadounidenses en estos países que iban desde golpe de estados hasta imposiciones, hasta manipuleo en cuestiones de empresas transnacionales y demás. A final del día, estos países están viviendo eso. ¿Pero de qué nos sirve si Donald Trump no ve la responsabilidad de su país y solamente nos amenaza? Digamos, son sus intereses. Exactamente, él solamente busca sus intereses y en esta ocasión me parece que lo único que ganamos fueron 40 y pico de días, porque finalmente tenemos varios puntos que no nos quedan claros los mexicanos respecto a lo que se acordó. Yo no quisiera que dejáramos afuera el tema agrícola, que en Estados Unidos fue noticia de 8 columnas, el tema de los productos agrícolas que México se comprometió, y aquí en México no lo estamos tomando en cuenta y me parece que deberíamos exigirle claridad al gobierno mexicano respecto a ese tema. No sé ustedes qué piensan. Fíjate, Marta, tocas un tema muy importante. Los acuerdos, lo que nos dieron a conocer, el documento que nos mostraron tanto el Departamento de Estado como la Cancillería en México, nos habla básicamente de 3 compromisos. Uno de ellos dictó compromisos de parte de México, Uno de ellos, mandar 6,000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur para contener la migración. Segundo, vamos a tomar en México a todos los migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos a solicitar asilo político y los van a regresar, los vamos a cuidar, les vamos a dar servicios trabajo, de salud, de educación y hasta empleo, según el compromiso que hace el gobierno mexicano, ¿sí? Y la pregunta es, esta inversión que se habla de generar empleos, productividad en los países centroamericanos. Me parece que esos son, digamos, los acuerdos principales que tuvo este convenio, que se dio a conocer públicamente, pero el mismo presidente Trump, en su poderoso tuit, pone ahí que México estará comprando grandes cantidades de productos agrícolas. Y eso como que muchos, a otros precios. ¿De qué está hablando? Y lo dijo Trump, pero lo dijeron en USA Today, diferentes diarios de los Estados Unidos, como noticia de 8. A ver, vamos a recordar que hoy por la mañana el secretario de Relaciones Exteriores ya amplió un poco más la información y dejó muy claro esto a la pregunta: ¿qué significa esas cantidades masivas de alimentos y de cuestiones de agricultura que se vendrían? Dicen, no hay tal. El razonamiento, dijo Marcelo Ebrard, yo supongo, dijo Marcelo, que tiene el presidente Trump es que al no aplicar el 5% de los aranceles, la economía mexicana va a crecer y al crecer va a tener posibilidades de comprar más productos agrícolas. Yo no me quedaría con suposiciones, y negó rotundamente la existencia de algún acuerdo secreto. Oye, y bajarle el grado de inversión a petróleos mexicanos y la tendencia para cómo van las cosas, no podemos dejar de fuera la posibilidad de que le quiten el grado de inversión al país, ¿sí? Entonces, vamos, aquí hay un ganador. No podía imponer, así lo veo yo, Trump no podía imponer los aranceles porque iba en contra de su propio pueblo. Era un arma de dos filos, era acorralar, arrinconar al rival para luego darle la estocada como no la dio. ¿Pero crees que no los hubiera impuesto?
No, bueno, sí, incluso esto tiene muy molestos a los detractores de Donald Trump en los Estados Unidos, a los demócratas, quienes dicen, caray, México no peleó lo que debía de pelear. Nosotros en el terreno del hubiéramos frenado ese impuesto, esos aranceles, porque le perjudica, claro. porque si lo hace, Donald Trump queda perjudicado con sus candidatos y demás, principalmente. Y violaba los un tratado, que colindan con la frontera. Y violaba un tratado de libre comercio. A ver, pero también de alguna forma, a ver, nada más déjame terminar con esta idea. Sí, o sea, era un amago, pero no sabíamos si lo podía aplicar o sí o no lo podía aplicar. A tiempo pasado decimos, bueno, es que si lo aplicaba también Estados Unidos perdía, pero la economía mexicana, si lo hubiera aplicado, hubiera entrado en un nivel de catástrofe tremenda, catástrofe. Así es que me parece que esto tiene muchas aristas, pero vamos a seguir, si te parece. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque todavía tenemos mucho de qué hablar de este tema aquí en Para Opinar. Ya estamos de regreso aquí para opinar, se ha puesto calientito el tema. Jorge Cepeda Patterson también aborda el tema de la negociación entre Estados Unidos y México y que terminó con la suspensión indefinida, hay que subrayarlo, de los aranceles contra nuestro país. En esta columna, las lecciones del 5%, así se titula, que se publicó el domingo en el diario digital. Sin embargo, Patterson considera que AMLO debería usar la capacidad de negociación mostrada ante Donald Trump con todos sus adversarios. Si López Obrador tuvo la habilidad para negociar sus diferencias con Trump, una hazaña mundial por donde se le mire, no hay razón para que no lo consiga frente a los muchos adversarios que hoy obstaculizan su camino. Vale la pena, considerando las legítimas y necesarias metas que se ha planteado. Dentro de todo, sí, claro que es un gran logro de nuestro presidente el haber logrado esta negociación en los términos como se dieran, porque ciertamente estamos hablando del menos peor de los males. Sin embargo, también es una lección muy interesante para Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Es una cuestión en donde también alguien finalmente, un país lo pone en orden y le baja los humos en cierto sentido. Estábamos ante un presidente que todo lo podía y que todo lo decidía a gusto. ¿Realmente hubo negociación? Sí. Sí. O sea, simple y sencillamente Estados Unidos puso sus puntos sobre la mesa. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que tiene que hacer México y ya, yo no veo negociación. En una negociación hay un ganar-ganar, aquí yo no lo veo. Dice, a ver, vamos, yo creo que es claro, el presidente no actuó como siempre y lo dice bien Jorge Cepeda. Si hubiera dicho, me canso ganso, que tendríamos ahorita 5% de aranceles, seguramente. Hubiera dicho, yo traigo mis propios datos, también traeríamos otro problema. A mí me parece, y coincido con Víctor, en que el presidente López Obrador, por primera vez en los 6 meses que lleva de gobierno, flexibilizó su postura sabiendo el daño que le podría provocar a la economía de México, que de por sí tenemos baja en inversión, tenemos problemas baja del empleo, o sea, el escenario económico es preocupante, es de análisis. Claro que también aquí hay que decir que se flexibilizó, por decirlo como lo menciona Jorge Cepeda Patterson en su columna, con un jefe de Estado con una política exterior que él desconoce y que dejó prácticamente en manos de la gente que sí sabe o que por lo menos lo maneja de alguna forma diferente, como es Marcelo Ebrard. Pero, yo aquí lo pondría así, flexibilizó o finalmente él dijo, aquí yo no tengo no lo dijo, dominio. Pero exactamente, pero sabemos que a él el tema internacional, el tema de política exterior le cuesta trabajo. Entonces, a mí, cuando leí esta columna de Cepeda Patterson donde dice flexibilizó su postura, dije, pues ¿cómo no lo va a flexibilizar? Son terrenos desconocidos o por lo menos no son su fuerte y por supuesto también ante un jefe de Estado tan fuerte y con una personalidad tan opresora como la tiene Donald Trump, ¿no? Entonces, obviamente, ahí yo lo pondría sobre la mesa. No es su fuerte precisamente. No es su fuerte el tema de la economía, como si es su fuerte el tema social y el tema de los derechos humanos. Pero aquí vimos a un presidente que finalmente tomó una decisión pragmática y en aras del beneficio del Estado sacrificó lo que él tanto quiere y lo que él tanto pregona, que es el respeto a los derechos humanos, el trato igualitario y demás, en aras de una situación económica que era definitivamente avallazadora hacia nosotros y perjudicial a más no poder. Y eso te lo digo porque vivo en un estado norteño, donde junto con los otros 5
el 80% de nuestra economía está ligada a los Estados Unidos. No, sí, digo, sin duda era un terreno peligroso el que estaba pisando el gobierno mexicano, lo es aún porque solamente estamos ante una solución parcial. Es difícil decir cuál hubiera sido lo mejor. Me preocuparía esa aventura de decir no nos lo va a aplicar, a ver, vamos a esperar a que sí lo aplique. Híjole, yo no sé si no lo hubiera aplicado, pero finalmente sabemos que no era fácil la decisión, pero a mí me llama la atención flexibilizar ante un jefe de Estado de otro país y renunciando a su propia política de respeto a los derechos humanos y a la justicia social. Vamos, déjenme tocar otro tema de esto que es muy importante. Déjame sumarle un poquito. Adelante, Raúl. Sí, Paco. Sí, adelante. No, a ver, quería comentar sobre el tema. Son dos cosas. Uno, sobre el evento que ya quedó como pues un evento rarísimo, que no acabamos de comentarlo, pero Jorge Cepeda también toca el tema del llamado a la unidad. Me parece que es el primer llamado que hace a la unidad el gobierno de López Obrador, cuando se ha pasado 6 meses dividiendo, se ha pasado denostando a muchos de los que no están y piensan como él, y bueno, incluso los mismos empresarios que de alguna forma, o estuvo el representante del Consejo Coordinador Empresarial manifestando el apoyo, cuando la verdad ha sido un trato, especialmente con la iniciativa privada, con otros temas. Me parece que este puede ser un parteaguas, no sé si el presidente lo vaya a hacer o no, un parteaguas para ahora sí cambiar el discurso a buscar una unidad y no estar buscando la división, el separar a la sociedad, a dividir a la sociedad, para que pueda, en temas como este y en muchos otros temas, bueno, ir y encauzados hacia una unidad y no precisamente divididos. Quería comentar esto. Sí, y dentro de este entorno, Raúl, mencionar justamente esto que decías. Por ejemplo, el sábado vimos a 2 representantes religiosos en un evento de este tipo, los evangelistas y los católicos en la representación del padre Solalinde, que por cierto, al inicio de su participación, quiero felicitar a mi hermano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que puede decir poco o nada, pero a ver, ¿de qué se trata? Y de toda la vastedad de ponentes, me quedo un poco con Porfirio Muñoz Ledo, el único, a mi parecer, el único que no estuvo de acuerdo, el único que dijo no podemos permitir que nos hablen así. No, y habló de una falta. Sí, no. Adelante, Raúl. No, o sea, sobre este mismo tema, sí, me parece, a ver, la razón del líder de las iglesias evangelistas, la verdad es que el discurso no le entendí nada, no sé de qué se trató. Sí, el caso de Solalinde, Paco, Marta, Víctor, lo justificaría porque es un hombre que ha dedicado su vida al tema migración. Entonces, tendría una razón por la que pudiera haber participado. Pero de ahí en fuera, yo ya me perdí al rato con el evento y lo decíamos en la transmisión especial, ya no sabía de qué se trata este asunto. Y la frase que dio Marcelo Ebrard para concluir su explicación, su alocución ahí en el evento, se salvó la dignidad de México. Cumplimos, ¿sí? Señor presidente, salimos con la dignidad intacta. Intacta. No sé, no estoy tan seguro, porque pues no fue una negociación en sí. Yo no vi que se negociara nada de armas, de estas armas que están matando a los mexicanos, que caen en manos de los carteles y otras cosas que seguramente se podían haber hecho. Me parece que sí fue una negociación, como dijo Víctor, quizás de las menos, la menos peor. Sin embargo, lo más preocupante de esto, desde mi punto de vista, es que esto no ha acabado, esto está empezando. Exacto. Y todavía faltan toda la campaña de Trump, ya lo vimos, su poderoso Trump, y yo me parece que es una pausa porque esto lamentablemente para México no ha terminado. Y si la campaña de Trump no va bien o necesita sparring, estamos. A ver, yo les pregunto, con esto que se negoció, que se acordó, no de alguna manera, y seguramente al final de Para Opinar lo veremos en los memes, no de alguna manera Donald Trump ya construyó su muro.
Pues eso se menciona mucho, como decías tú, en los memes, en las columnas, en donde decía, bueno, México ya va a ser la pared para filtrar esa migración centroamericana, que finalmente digo, obviamente podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. El tema para mí no fue una negociación, fue ir a escuchar las condiciones y a nosotros a decir, ok, estamos de acuerdo, entonces tendremos que hacer nuestro trabajo, señor presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para mí no fue negociación, fue ir a que nos regañaran como autoridades estadounidenses a las mexicanas y ponernos otra vez de rodillas. Digamos que Marcelo Ebrard decía esta mañana en la conferencia mañanera que esos 45 días le daban aire al gobierno mexicano y al equipo de política exterior para saber qué acciones tomar. De alguna forma nos agarró desprevenidos y fue lo único que pudimos hacer. Creo yo que lo aceptó en la conferencia en la mañana Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Víctor. Que no lo hayan leído, que no lo hayan visto. Me parece que ahí empezamos a ver las fallas de la novatez y la improvisación de muchos de los puestos. El tema migratorio iba a detonar en cualquier momento. No lo leyeron, no lo leímos, no fuimos capaces de ir leyendo para ir armando una narrativa que pudiera dar respuesta al presidente estadounidense. Pero sin embargo también, Raúl, hay que tomar en cuenta que sí hubo mensajes, tuvimos mensajes de primerísimo nivel. Hay que recordar la visita que hizo aquí Jared Kushner y quien vino a dejar muy en claro que el presidente de los Estados Unidos estaba muy preocupado por el tema migratorio, y luego los mensajes del propio Donald Trump. Realmente aquí hubo, yo diría, o arrogancia o no nos importó simplemente y pensamos, ay, los gringos los vamos a llevar como lo hemos hecho durante tantos años. Donald Trump nos amenazó. Claro. Como lo hemos hecho durante tantos años. A ver, tuvieron la oportunidad de ver el evento ya en sentido macro, ¿cómo lo sintieron? Yo, déjenme decirles, yo estuve ahí y me pareció un evento priista auténtico. Nada más faltaron las matracas. ¿Qué quieres decir con eso, Paco? Fíjate, nada más faltaron las matracas y las banderitas, que eran clásicos. O sea, se repartieron ahí las tortas, de la gente bueno, casi. Pero muy importante, esta es una administración que se ha señalado y subrayado insistentemente en tener el acercamiento con el pueblo. Fue un evento en el que el pueblo fue puesto a las orillas. Hubo momentos verdaderamente dramáticos en los que tuvieron que sacar a mujeres, yo lo tenía de frente, mujeres cargando a punto del desmayo, de los apretones, de no tener absolutamente nada de control. Y la gente, insisto, la gente lejos del presidente, evidentemente siempre puestas las sillitas para los invitados especiales, funcionarios de segundo, de tercer nivel, estatales, ahí sentaditos muy monos, ¿sí? Y mientras en el estrado, el gabinete, los gobernadores. Me pareció que estaba yo viendo, insisto, un evento del viejo PRI. Pues bueno, habría que hacer un poco de memoria. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos eventos de esta naturaleza? Yo recuerdo allá, creo que fue con López Portillo, ¿no? Cuando se dio la expropiación o la nacionalización de la banca. Esa es una, cuando se convocó a las fuerzas vivas y se hizo todo ahí una fiesta nacional de un supuesto, pues de una tragedia económica que ya la vivimos. La otra, cuando creo, allá en 1943, si mal no tengo el dato, México comenzó a participar en la guerra, y también ahí en ese tiempo se hizo una convocatoria nacional de dimensiones gigantescas. Esos son los eventos que yo recuerdo y que se parecen mucho al que ahora estamos viviendo. Sí, que aquí tu óptica, Paco, fue la similitud entre un mitin priista, digamos, político, de proselitismo político. Fue comparable, me parece, el día de ayer, para mí, con esos tintes extraños de líderes ahí. Para mí, un evento de unidad como el que convocó el presidente en esta oportunidad para, en principio, defender nuestra dignidad como país, implicaba un evento. Ustedes se van a acordar del evento que tuvo Andrés Manuel como candidato en el Zócalo, de esa magnitud. Así quería yo, yo creo que suponía que este evento tendría que ser así y que debía haber sido una convocatoria, lo comentábamos, Raúl, que mucha gente nos dijo, a ver, ¿por qué el presidente no convocó a todo el país? En todos los puntos de este país, vamos. No.
Y el evento en Tijuana, bueno, no creo que haya alcanzado más allá de los... A mí me parece que el reconoció... Sí. Víctor. Sí, el propio presidente reconoció que las circunstancias se vinieron una tras otra. Incluso él reconoció que tuvo que cambiar el speech, el discurso que había preparado, lo modificó totalmente, y lo que fue un acto de unidad, de defensa de la dignidad, pues ya no fue tanto más bien de defensa, sino más bien para tratar de mandar el mensaje de amistad y de qué bueno que hicimos las paces, ¿no? En una palabra, porque ya estamos con el tiempo. Sí, me parece que ¿cómo calificar debió... este evento y esta negociación? En una palabra. Adelante, Raúl. Yo me parece que fue una negociación, digamos, de la menos peor de la que se podía hacer. Me parece que el evento ya no se justificaba, yo lo hubiera suspendido, pero bueno, finalmente ya sirvió para pues ver cosas extrañas, cosas raras como las que pudimos ver, pero no me parece que sea un evento simbólico de una unidad de los mexicanos. Víctor. Fíjate que tiene su lado y su lectura positiva. Finalmente también demostró en algún sentido, cuando menos para el consumo interno, de que los mexicanos podemos unirnos y cerrar filas en torno a la adversidad. Y tal como le dicen algunos columnistas, es una oportunidad que tiene Andrés Manuel López Obrador para flexibilizar. Hay que recordar que ahí mismo también agradeció a los medios con quienes se ha peleado, agradeció a los empresarios con quienes se ha peleado, agradeció a Medio México de que finalmente cerráramos filas. Puede servir, puede tener su lado positivo. Marta. Yo, obediente, negociación, placebo, evento extraño. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Vamos a cambiar de tema. El caso Odebrecht. El fin de semana, Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer que Altos Hornos de México financió la compra de una residencia en Iztapa, en Guerrero, en favor de la esposa de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos. Esta versión, por cierto, ya fue desmentida por Altos Hornos de México. Salvador Camarena publica hoy en su columna Los enigmas de Tochos Holdings Limited en El Financiero nuevos datos relacionados con el caso Odebrecht. Revela que esta empresa Tochos Holding está ligada a una cuenta bancaria en Suiza cuyos beneficiarios son Emilio Lozoya y su hermana Hilda Susana. Marta. Así es una columna muy interesante en la que, si bien es un recuento de la serie de investigaciones que ha hecho Mexicanos contra la Corrupción y el gobierno mexicano también, porque hay que decirlo, no solamente son investigaciones periodísticas, sino también investigaciones judiciales del gobierno mexicano. De verdad, yo la iba leyendo y decía, esto está para una serie de televisión. Sí. De verdad, es increíble cómo de acuerdo a lo que se menciona y a lo que ha investigado Mexicanos contra la Corrupción, cómo se van tejiendo esas redes de complicidad y de corrupción que uno entiende por qué está el país como está, ¿no? Habla justamente de estas cuentas de Tochos Holding, pero de esa cuenta en Suiza y cómo se fueron sacando grandes montos, grandes cantidades, y cómo se van amarrando esos hilos entre las empresas Odebrecht, OHL y esta de Alonso Ancira de AMSA, en donde pues él puede negarlo, pero son papeles que tiene el gobierno mexicano y que se están evidenciando en investigaciones judiciales y que finalmente, bueno, no hay que olvidar que él está detenido en España. Entonces, a mí me pareció sumamente interesante cómo se tejen estas redes. Yo creo que son pocos los casos tan emblemáticos y tan bien documentados como este caso de Lozoya y esta gran red de corrupción, como bien dices tú, Raúl, que está tan documentada y tan ampliamente expuesta. Lo que no contaban estos políticos mexicanos, que ya vemos cómo se las gastan, es que ahora pues la presencia de las redes y el mundo se hizo más chiquito también, vendría el castigo y los señalamientos desde Brasil directamente y que abarcaría a todos los países. El nivel de corrupción fue tal y tan burdo en muchos sentidos a veces, que pues bueno, resulta extraño y absurdo que solo Venezuela y México no hayan participado en esto. Yo creo que Lozoya va a ser el primer gran castigado del sistema y con justa razón, por donde le busques, ahora sí como dicen, está como en nopal, cada día le vemos más milagros por todos lados, Mar. A lo que le rasque sigue brotando la pus. Lamentablemente seguimos viendo cómo en las pasadas administraciones se dieron gusto, sí, haciendo estas irregularidades. Todo este reportaje que hoy documenta Mexicanos contra la Corrupción tiene su origen, hay que recordar, en una Auditoría Superior de la Federación que observó esa compra de esa planta
que era completamente chatarra por parte de Petróleos Mexicanos en la administración de Emilio Lozoya. Eso fue la Auditoría Superior de la Federación la que alertó de esa compra chatarra, y aún así se le tuvieron que meter además millones para que pudiera empezar a producir algo que, según entiendo, hasta hoy todavía no lo está generando. Esta forma en cómo se utilizaba el poder político para enriquecerse, Raúl, y es de alguna forma grosero. La gran pregunta, Raúl, ¿hubiéramos sabido de este caso, en caso de que el PRI hubiera vuelto a ganar, hubiese ganado el poder nuevamente? Dudo mucho que este caso hubiera salido a flote o lo hubieran mantenido. Si así, como están las cosas, se está ocultando y se está tratando de esconder, pues yo no creo que, y fíjate, yo no creo que con el PRI ahí gobernando hubiéramos podido saber de esto. Mira, que probablemente se hubiera sabido, porque el sexenio pasado tuvimos grandes investigaciones que revelaron los niveles de corrupción que se vivían entre los gobiernos priistas y grandes empresarios. Entonces, yo creo que sí hubiera salido. El tema es si el gobierno mexicano hubiera seguido la investigación y no hubiera desestimado las pruebas que se van presentando. Creo que yo ahí sí lo dejaría. Sí creo que hubiera salido, pero a mí aquí de verdad... Yo creo que Tienes razón, Martita, en lo que estás comentando. Aquí el tema hay que recordar que el gobierno del PRI intentó de alguna forma que todo este proceso que se lleva a cabo por el tema Odebrecht quedara reservado, ¿sí? Y eso es lo que sí seguramente hubiera hecho que este caso hubiera quedado como uno de los grandes de la impunidad. Me parece que el gran logro ahora es que se logra abrir el expediente, sigue caminando la investigación y no sabemos si ese supuesto pacto de impunidad que se cree hubo entre el actual gobierno y el gobierno de Peña Nieto, si va a alcanzar. Yo creo que estaremos por verlo. Me parece, están las denuncias, ya hay detenidos, ¿sí? Me parece que vamos a ver que esto va a seguir caminando. Vamos a ver hasta dónde. Pero yo quería nada más comentar el tema que documenta hoy también Reforma, sobre cómo se utilizaban los helicópteros y aviones de Petróleos Mexicanos, en este caso, para uso familiar y uso personal. Lo mismo que vimos con el de la Comisión Nacional del Agua, que de su casa salía en helicóptero oficial para llevar a su familia al día de campo. O sea, estas cosas... Y que seguramente era el tenor y la vida de los grandes funcionarios y de los grandes empresarios. Yo creo que era la realidad de nuestro país que no veíamos, como decía al principio Víctor, las redes nos han abierto, vivimos en un mundo en el que afortunadamente las cosas son más transparentes, por decirlo de alguna forma, por ese ojo que se está viendo con la magia del internet y con tantas cosas que tenemos hoy en materia de tecnología, ¿no? Creo que así se vivía y que no lo sabíamos. Yo agregaría dos elementos. No lo podemos comprobar. Sí, yo agregaría dos elementos fundamentales. Para mí este caso de Lozoya ejemplifica la manera como se operaban los mecanismos de corrupción entre gobierno y funcionarios públicos. Creo que es la muestra clara, porque esto, si lo llevamos a otros niveles y en otras áreas, veremos que operaban de la misma manera. Los mismos contubernios, la creación de empresas fantasmas, la creación de cuentas bancarias, todo ese entramado que de alguna manera ahora empezamos a conocer y que se repite hasta el infinito con diferentes protagonistas, con diferentes dependencias y con diferentes nombres, por un lado. Pero por otro lado, algo que me preocupa es si tendrá el Estado mexicano la capacidad legal fuerte como para poder enfrentar el tipo de abogados que tiene. Imagínate, Javier Cuello Trejo se la sabe de todas, mano. Entonces, yo difícilmente, a veces dudo del sistema, que el sistema resista y pueda aguantar y llevar a la cárcel a un personaje como estos. ¿Operaban o siguen operando, Víctor? Ah, caray, buena pregunta. No sé si sigan operando a estas alturas, pero yo creo que cuando menos si lo hacen con mucho más discreción y en el más completo de los silencios. No creo que sigan operando a estas alturas. Sería aventurado señalar algo así. Estamos viviendo las colitas de toda esta corrupción. Eso sería como decir que ya acabamos con la corrupción. Es una pregunta interesante, no tengo respuesta. Ya estás como para el presidente todas las mañanas en la mañanera. A ver, yo creo que no basta con tener un presidente que se dice honesto y que seguramente lo es, ¿sí? Me parece que puede ser, pero para hacer que este elefante reumático, corrupto, que camine, se necesita
muchas cosas. A mí lo que me preocupa de estos temas, Paco, Marta, Víctor, es que, como se comentó en su momento, cuando empezamos a ver problemas de medicinas, de atención a los medicamentos, estos cortes, estos recortes que se hicieron con machete a muchos de los programas sociales que han traído consecuencias, entonces el presidente empieza a utilizar lo que se dijo que no iba a ocurrir, estos casos, ¿sí?, de corrupción escandalosa para empezar, digamos, a desviar la atención de los mexicanos sobre los temas que de alguna forma hoy estamos viendo son ya noticia. Aquí en Jalisco, el tema de falta de medicamentos, la falta de instrumentos y de personal en los centros de salud del sector del Seguro Popular, del Seguro Social, del sector salud, ya es evidente. ¿Sí? Las estancias que sufrieron de los recortes, por lo menos el 30% de las mamás que llevaban a sus hijos a las estancias ya no los llevan. Ya no es posible porque ellos no pueden pagar lo correspondiente. Si esos temas empiezan a ser sensibles a la gente, vamos a empezar a ver casos de corrupción que van a empezar a caminar para quizás distraer un poco la atención de los mexicanos. Creo que esto no es nuevo tampoco. Sabemos que en México un tema rebasa el otro. Lamentablemente tenemos tantas cosas encima que los medios de comunicación, obviamente vamos sobre un tema y viene el otro y el otro, pero creo que justamente ahí está el reto de los medios, el no soltar los temas. Evidentemente el caso de corrupción de Lozoya, Odebrecht, etcétera, es fundamental, se siga y se castiga en México, pero también lo es obviamente los temas que están mencionando, refugios, medicinas, hospitales, atención, etcétera. Entonces yo creo que ahí está el reto y la responsabilidad sería de quienes tenemos la fortuna y el privilegio de tener un micrófono y una cámara para la investigación y la voz expuesta, me parece. Déjenme aprovechar, porque tenemos el tiempo encima, déjenme aprovechar, tocar otro tema que creo que es fundamental. Hablabas hace un momento, Raúl, de Jalisco y bueno, la acusación formal del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, y 2 de sus seguidores por cargos de abuso sexual de menores y contrabando humano, fue aplazada para el 21 de junio. Los inculpados comparecieron hoy en la Corte Superior de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Mientras tanto, en México se han dado a conocer los nexos que Nazón tiene con miembros de distintos partidos políticos. No estamos hablando nada más de Morena, sino de muchos de los grandes partidos en el país. ¿Cómo ver esta situación? Yo creo que se repite la historia de lo que decíamos, terrible. Las canicas, el poder y el dinero están en las manos de determinados personajes. Entonces sabemos que hay un vínculo constante entre empresarios, gobierno y líderes de todos los sectores y tan importantes como es la religión en nuestro país. Digo, creo que no nos tendría que sorprender que haya Es un secreto a voces. Exactamente. Pero ahora nuevamente nos los tuvo que aventar en la cara Estados Unidos para entonces voltear los ojos hacia este hombre que hace apenas unas semanas recibía un homenaje en Palacio de Bellas Artes, Raúl. No esa es la primera vez. Ese es el tema, lo que tú acabas de decir. Yo creo que esta interrelación con... Adelante, Raúl. Sí, Víctor, adelante. Sí, bueno, a ver, comentábamos sobre el tema de la Luz del Mundo. Sí, hay que recordar, esta iglesia tiene aquí en la zona de la hermosa provincia, tiene su sede. Cada año en estas fechas, empezando el verano, se reciben más o menos 300,000 fieles de esta iglesia. Es una iglesia que ha crecido en forma exponencial. Desde cualquier punto de la zona metropolitana de Guadalajara podemos ver la cúpula de su iglesia, el Templo de la Luz del Mundo, que se ubica en el oriente de la ciudad, que tiene un rayo de estos verdes que está rodeando constantemente, se ve esa luz. Y es importante esta iglesia, muy peleada con la Iglesia Católica, especialmente cuando estaba presidida aquí en Jalisco por Juan Sandoval Íñiguez. No la bajaba de secta. Siempre estas versiones que hoy se dan como acusaciones formales en los Estados Unidos eran señalamientos que supuestamente existían, incluso de su papá también, que fue el líder de esta misma iglesia, pero no hubo seguimiento. Aquí en la misma Secretaría de Gobernación hubo señalamientos, pero nadie investigó.
Nadie dio seguimiento y esto de alguna forma pues tiene a este líder de la iglesia en esto. Pero fíjate una cosa que observamos. Hoy los miembros de la Luz del Mundo están quejando que están recibiendo amenazas, están recibiendo ataques físicos y verbales, y esto es lamentable, porque puedes tú creer en la religión que tú quieras, pero no es un asunto de los fieles, no es un asunto de los creyentes, es un tema que hoy se presenta ante Gobernación y ante Derechos Humanos, estas quejas que efectivamente en redes sociales y también aparentemente en las escuelas en donde conviven estos jóvenes, los niños, han recibido algún tipo de señalamientos que me parece que no va. Si el líder es responsable de lo que se le acusa, tiene que pagar. Y tiene que pagar las consecuencias. Tenemos un minuto y nada más me gustaría decir en 20 segundos la idea que tengo. Aquí no es un asunto de religiones ni de nexos o relaciones políticas con nadie. Aquí es un asunto de delitos cometidos y una investigación que hay que seguir y que hay que castigar. Víctor. Yo pondría, si me permiten, yo pondría rápidamente el acento en recordar que Andrés Manuel López Obrador ha tenido una apertura hacia estos grupos evangélicos y hasta estas iglesias. Ahí encontraríamos la explicación del asunto de Bellas Artes y también del fortalecimiento de una iglesia como esta, que en México tiene 1 millón y 5 millones presume tener en por lo menos 30 países. Creo que no es un dato menor y además habla de la importancia y la influencia de una iglesia y sus vínculos con la política. Raúl. Sí, que no es nuevo, tiene mucho tiempo aquí, gobiernos priistas, gobiernos panistas, gobiernos de Movimiento Ciudadano, el actual, el gobernador acaba de tuitear en el cumpleaños de Nazón, Joaquín le mandó felicidades a su amigo, ¿sí?, el líder de la iglesia, tenemos diputados que pertenecen a esta religión, tenemos regidores que hay a esta religión, me parece que forman parte de la universalidad que hay. La padrinó, pues hay que recordar que la padrinó en su momento Marcelino García Barragán, lo recuerdan, ¿no? Quien fuera en su momento gobernador de Jalisco y también que fue secretario de la Defensa ahí con Gustavo Díaz Ordaz. La Defensa Nacional. Sí, y que le regaló, dicen, según la historia, le regaló 15 hectáreas en el oriente de la ciudad, donde se formó la colonia, que se llama Hermosa Provincia, y la colonia Aarón Joaquín. Son colonias que están en medio de este centro religioso de la Luz del Mundo. Libertad de culto, pero legalidad. Ya nos vamos hasta aquí para opinar y como siempre agradeciéndole a mis compañeros, Marta, mi querido Víctor, Raúl, como siempre, muchas gracias, pero sobre todo a usted por darnos la oportunidad de darles nuestro análisis, nuestro debate y que usted se quede con la mejor opinión. Los invito mañana para opinar desde Guadalajara con Raúl Frías y los dejo ahora con los memerables. Muy buenas noches.